Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es María. Básicamente, Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos unimos a hablar de temas de actualidad del mundo jurídico, intercambiar experiencias y hacer network. En este episodio vamos a hablar de justicia centralizada junto a Federico As. Te damos la bienvenida, Federico. Es un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola Mary, bueno, un gusto estar con vos, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Federico básicamente es emprendedor en el ámbito de Legal Tech y Blockchain, es cofundador y CEO de Cleros, una plataforma de justicia descentralizada. Ahora nos va a ir contando un poquitito más de qué se trata. Además es profesor de Coursera, donde ha realizado varios cursos, entre ellos la introducción del blockchain y el abogado del futuro. Bueno, Federico, para empezar a hablar de Cleros, primero tenemos que ir a lo básico. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué se trata la blockchain? ¿Qué es este nuevo fenómeno? Sí, bueno, la blockchain nace en el año 2008, en el medio de la crisis hipotecaria de Wall Street, en el contexto de los bancos que se estaban cayendo, Lehman Brothers y todo eso. En ese entonces, una persona bajo el nombre de Satoshi Nakamoto propone una paper en el cual, bueno, lo que sugiere es la creación de una moneda descentralizada, digital, llamada Bitcoin, y esa moneda se respalda en una tecnología de base de datos innovadora que se conoce como blockchain, ¿sí? No es tan fácil explicar, digamos, porque son cosas complejas de teoría digamos, de computación y criptografía, pero yo creo la forma que me resultó a mí más práctica para entenderla, para gente que esté empezando, sobre todo para gente de abogados que no son muy buenos en matemáticas muchas veces y no son buenos en computación, eh, es con una metáfora de la isla de los Yap. Es una isla en la cual viven una tribu llamada los Yap, que está en la Micronesia, que es un lugar paradisíaco entre Australia y Polinesia. Y ahí esta tribu tenía una moneda que era como una especie de piedra con forma de dona llamada piedra raya, y esa piedra era su moneda. Y lo que pasa es que esas piedras pesaban 4 toneladas, ¿no? Entonces era muy complicado moverlas de un lugar para otro para hacer pagos entre la gente. Entonces lo que hicieron los tipos era, en vez de moverlas para hacer los pagos, la dejaron en un mismo lugar, las piedras, pero se acordaban de cada persona, o sea, quién era el dueño de cada piedra. Entonces cuando uno quería hacer una transferencia de un lugar a otro, o sea, de una persona a otra, reunía a toda la tribu en la playa o en la plaza pública y le decía, señores, la piedra que está bajo la palmera más alta de la isla pasa de Federico a Mary. Y como todas las personas de la tribu veían ese anuncio, como que todas en su cabeza actualizaban esa base de datos, en la cual todos sabían de quién eran las piedras, ¿sí? Esta fue como una innovación que trajeron en YAP. Digamos que cada miembro de la tribu tenía la responsabilidad de acordarse, de saber de quién era cada piedra, y cuando había un cambio en un pago, se reunían y actualizaban su registro, ¿no? Entonces, esto hacía que nadie tuviese monopolio del registro monetario, no había una especie de banco central o un ente centralizado que tuviese este monopolio y que pudiese hacer cambios arbitrarios, sumando o restando monedas en las diferentes cuentas. Y era una especie de sistema monetario descentralizado, ¿no? Basado en esta base de datos, que no la llamaban blockchain, no sé, supongo que la llamarían la YAP chain, que era descentralizada entre todos los miembros de la tribu. Si vos reemplazás la cabeza de estas personas por computadoras y las piedras RAID por Bitcoin o un criptoactivo, es un poco el concepto básico del blockchain, es esto, ¿no? Es red de computadoras que comparten un mismo registro monetario, donde cada una tiene la copia idéntica de cuántas unidades monetarias hay en cada una de las cuentas, y donde para hacer un pago de una cuenta a otra, un usuario tiene una llave privada que le permite eh, anunciar a la red, voy a mover una cantidad de monedas de esta cuenta a esta cuenta, y como todas las demás computadoras lo pueden ver, se actualiza el registro. Esto es un poco, digamos, el blockchain 101 para principiantes. eh, y lo que es importante de retener acá es que como esta base de datos es descentralizada y compartida, nadie puede hacer cambios eh, arbitrarios, digamos, en la base. Nadie puede sumar o restar dinero, y como que es un bien público. ¿Sí? Todos comparten la base.
Esto es una introducción básica y después vamos a hablar por qué esto es importante para lo que es el mundo de cleros y la justicia descentralizada. Perfecto, perfecto, Federico. La verdad, súper interesante, muy buen resumen, porque es muy difícil Sí. resumir el concepto de blockchain en 5 minutos y lograste hacerlo, así que felicitaciones por eso. Así que si querés, ahora sí, contanos un poquito cómo funciona Cleros y más o menos cómo nace esta idea de la justicia descentralizada, digamos. ¿Por qué es importante que los abogados prestemos atención a esto? Sí, bueno, nace porque yo soy argentino y los argentinos en su momento, cuando empezó el mundo del Bitcoin y el blockchain, fueron de los primeros en interesarse porque, bueno, por una historia que tuvo el país de crisis monetarias, crisis, digamos, de gobiernos, corrupción. Entonces, los argentinos cuando empieza el blockchain son como los primeros en verlo, ¿no? Y yo estaba trabajando, mi formación es en economía, en filosofía, yo después hice un doctorado en administración y empecé mi carrera en medios de comunicación. Yo estaba trabajando en aquel momento, estaba haciendo mi doctorado y también haciendo trabajos para Clarín.com, para lo que es emprendedores, y en aquel ambiente tipo de startups se estaba empezando como a discutir o a mencionar este dinero digital del blockchain, del Bitcoin y el blockchain como tecnología de base. Y yo, lo que yo veía en aquel momento era como que, digamos, había una especie de, si se quiere, como una serie de cosas que Internet había permitido a personas de países emergentes hacer que antes no eran posibles, ¿no? Por ejemplo, antes para formarte, antes de Internet, digo, para formarte como, no sé, en programación tenías que ir a una universidad que a veces era cara, que las mejores estaban en el exterior, y entonces tenías que, bueno, no tenías posibilidad de acceder igual de condiciones que un tipo que estaba, no sé, en Nueva York o en Londres, por ejemplo. Pero bueno, con Internet tenías YouTube, tenías videos, podías aprender a a programar a través de Internet, y entonces ya como que tenías una barrera que como que se reducía. Pero bueno, si todavía vivías en un país como Argentina, igual tenías problemas en si vos conseguías trabajo como freelancer, no sé, porque te habías formado en Internet y igual no podías cobrar tus trabajos porque había controles de capitales y todo, pero había un impuesto muy alto para hacer pagos del exterior a Argentina. Entonces, bueno, un poco el Bitcoin permitía como saltear ese tipo de controles y eso como que daba un paso más hacia lo que era la meritocracia, ¿no? Un punto en el cual ahora podías aprender a programar con Internet y ahora podías además cobrar tus trabajos con Internet, ¿no? Y lo que era fascinante era que te ponía en igualdad de condiciones con el tipo que estaba en Nueva York. Ahora, vos con una computadora y acceso a Internet podías formarte en igualdad de condiciones y cobrar igualdad de condiciones que el tipo que estaba en el país más avanzado del mundo. Pero faltaba como una especie todavía de punto más para avanzar, ya que cómo resolvés conflictos en contratos que surgen en estas redes, digamos, internacionales, digitales. Porque bueno, si el tipo contrata a una persona que está en Estados Unidos, contrata a un americano a un americano, tiene un sistema judicial que funciona, pero bueno, nadie va a ir a hacer un juicio en Argentina por un contrato de un video o un sitio web o un software de montos pequeños internacional, ¿no? El arbitraje internacional es una disciplina que existe, que se practica, pero que históricamente estaba reservada para contratos de millones de dólares, porque era tan caro hacer un procedimiento de arbitraje internacional. Entonces, lo que había era como una especie de, de economía que estaba formando, donde la gente trabajaba para el mundo. El cripto había traído la posibilidad de invertir en el mundo. Vos podés estar en Calamuchita y invertir en un proyecto que está en Singapur a través de un token. Entonces, eso fue como revolucionario. Pero bueno, si no tenías una forma de resolver disputas, si no tenías esta herramienta como de governance que permitía que esta gente que está en países diferentes y que a veces es anónima incluso, ¿no? Porque muchas veces contratás a una persona en un servidor de Discord o de Telegram y no sabes quién es, vos sabés su nickname. Entonces no le podés pagar a una persona, digamos, por adelantado y esperar que después te entregue un producto si esa persona es un NN de Internet, ¿no? Entonces, justamente, si vos tuvieses una forma de resolver conflictos potenciales con este usuario, con este proveedor que no te entregó el producto o que te lo hizo con calidad inferior a la esperada, entonces de golpe
el pibe que está en Calamuchita también puede, o sea, generar confianza para trabajar para su cliente de Londres, de Singapur o de Nueva York. Entonces, como que habría la posibilidad de igualar las posibilidades digamos, el mérito se democratiza, ¿no? Cualquiera, lo que importa es lo que vos sepas hacer y no tanto dónde te haya tocado nacer. Entonces, como que eso era un poco la motivación. Y después para la gente que no conoce Cleros es, imagínense, eh, esta persona de Calamuchita es contratada por una emprendedora de Francia para hacer un video. Entonces, esa persona de Francia hace un depósito de plata en un fideicomiso cripto tipo escrow, en el cual se quedan los fondos retenidos hasta que termine el contrato, el trabajo. Si esta persona de Argentina le hace el producto, si ella está contenta, ella tiene su video, él tiene su plata, todos felices. Ahora, si hay una disputa, esto va a Cleros como mecanismo de arbitraje. Cleros va a elegir un jurado de árbitros que son personas de todo el mundo, que son expertos en videos en este caso, y esta gente va a evaluar el caso y va a votar en quién tiene razón. Entonces, si en función de quién gane, los fondos que están retenidos en ese escrow o fideicomiso se le transfieren a la persona que ganó, y entonces esto permite resolver estos conflictos internacionales por montos de 500, $1.000 a veces, que no se pueden resolver de otra forma, ¿eh? Así que, eso es un poco la explicación de Cletos. Contaba Federico, sobre todo en Argentina, ¿no? Porque lo que pasó también con el fenómeno, digamos, cripto acá fue que había una necesidad, que es distinto a Europa. En Europa era mucho más difícil generar comunidad. ¿Por qué? Porque justamente lo que contabas recién, nosotros teníamos esta necesidad y esta como de usar esta tecnología y aprovecharla. Ahora me interesa que nos expliques un poquito, porque bueno, antes hablamos de blockchain, después hablamos de Cleros. Digamos, digamos, sabemos que Cleros corre sobre la blockchain. Ahora, ¿cuál es la ventaja, no? Porque hasta ahora lo que hablamos puede ser que Cleros corra sobre Internet directamente y bueno, igualmente la disputa se va a resolver. ¿Cuál es la ventaja de que esté en la blockchain? Muy buena pregunta. Bueno, justamente como yo decía antes, blockchain lo que asegura es esta idea de trazabilidad y auditabilidad de las monedas. En el contexto de Cleros, lo que permite hacer es que Cleros está construida sobre el blockchain de Ethereum, ¿sí? Es un blockchain que es como el blockchain de Bitcoin en muchos aspectos, pero tiene una ventaja adicional, que es que permite programar smart contracts, que son acuerdos que se autoejecutan. Entonces, esto lo que permite hacer es lo siguiente. Cuando Alice y Bob, el muchacho con la mochila y la chica de Francia, hacen su acuerdo, y esto va a arbitraje en Cleros, todo el procedimiento que usa Cleros para elegir a los jurados y para asignarles los casos y para guardar la evidencia es construido sobre blockchain, en este caso el Ethereum. Entonces, ¿esto qué asegura? Primero, que nadie puede manipular la evidencia, nadie puede cambiar el producto que hizo Bob por otro, ni puede cambiar el contrato, nadie puede hacer ninguna manipulación de este tipo. Segundo, que el procedimiento de elección de los jurados es totalmente transparente, en el sentido de que se van a elegir los jurados exactamente tal cual estuvieron los jurados, estaba escrito en el código de Cleros, ¿sí? Todos pueden verificarlo en el código porque es open source, entonces nadie puede poner a su amiguito, ni a su primo, ni a su nada como jurado, y ni siquiera los fundadores del proyecto pueden hacerlo porque no tenemos una llave especial que nos permita entrar a la consola de administración y cambiar nada, porque esto es blockchain. Y entonces, tercer elemento es que cuando los jurados votan, la forma en que se cuentan los votos va a estar totalmente auditada y trazada. Creo que, no sé si Stalin era el que decía que para ganar una elección lo único que importa es asegurarse que uno es el que cuente los votos. Entonces, bueno, eso permite que Cleros garantice que los votos son contados de manera correcta y que nadie puede manipularlo. Entonces, estos tres elementos lo que permite hacer es que Cleros tenga algo que se conoce en el digamos, mundo offline o mundo off-chain como, digamos, Estado de Derecho o debido proceso, en el sentido de que todo el procedimiento se va a desarrollar tal cual está escrito, y todas las partes tienen previsibilidad y la seguridad jurídica de que va a funcionar como estaba establecido. Entonces, esto es lo que permite que las partes que participan en este proceso puedan confiar en Cleros y que acepten usarlo como su mecanismo de resolución. Si uno usara un sistema de Cleros parecido a Cleros, pero en un entorno off-chain,
tendría la desventaja de que las partes siempre podrían al final del día tener la duda de si nadie cambió los jurados o si nadie hizo una manipulación para que alguna de las partes gane. Y entonces es muy importante que este proceso se haga en blockchain. Súper interesante lo que contás porque la verdad es que es una gran ventaja y mucha gente, digamos, no lo sabe. Vos le decís blockchain y no entienden o no saben, digamos, de qué se trata y no logran ver esto, ¿no? Pero también me interesa que hablemos un poquito de cómo te imaginás la evolución de la justicia descentralizada en los próximos años. ¿Vos te imaginás que esto va a ser adoptado a nivel global y que todos van a poder utilizar la blockchain e interactuar con ella, capaz sin saber que están interactuando con blockchain, ¿no? Como hoy interactuamos con Internet, yo interactúo con Internet y no sé cómo funciona Internet. Entonces, ¿te imaginas que va a haber ese tipo de evolución en este ámbito? Total, o sea, nosotros empezamos con Cleros en su momento pensando más en tema de e-commerce y ese tipo de conflictos que son importantes, pero después también la economía fue evolucionando y también nosotros fuimos entendiendo otros casos de uso que no habíamos pensado en el comienzo, quizás. Y por ejemplo, un caso de uso que va a ser, yo creo que muy importante hacia adelante, es todo el mundo de los eSports y el gaming, ¿no? Cada vez más gente pasa tiempo jugando en red, jugando en línea y hay un montón de torneos y bueno, en ese entorno surgen un montón de disputas, por ejemplo, de copyright, porque un equipo se puso un logo que se robaron una marca de otra persona para ponerse en el logo. Y también hay equipos que hacen trampa y hay disputas que, digamos, a veces son por mucho dinero porque son torneos que dan muchos premios y entonces pasa un poco eso y uno del sistema, Kleros podría usarse para resolver estos conflictos que surgen en estos entornos de juegos, que es un caso de uso que estamos investigando ahora en bastante profundidad con la OMPI, propiedad intelectual, y después, si uno piensa que cada vez más vamos a estar, digamos, en entornos, si se quiere, de metaverso, eh, son entornos en los cuales lo que va a pasar es que las disputas van a ocurrir de manera internacional por naturaleza, porque ni sabes dónde está la otra persona. Las disputas van a pasar entre partes anónimas, porque vos no sabés quién es el otro, vos sabés cuál es su nickname en el fondo, nada más. Las disputas van a pasar por montos generalmente pequeños, ¿sí? Yo antes, como decía, en el mundo internacional del arbitraje siempre se resolvieron conflictos de inversión en petróleo, de comercio internacional de gran escala. Nunca hubo este nuevo entorno de freelancers, nunca hubo este nuevo situación de pequeños contratos internacionales. No existía el derecho privado internacional de bajo monto. Entonces, esto es una cosa que sí está llegando y que creo va a resolver mucho. Entonces, en este mundo, digamos, del metaverso y de las comunidades en red, de las comunidades donde la gente es anónima, no hay realmente otra forma de resolver los conflictos que surjan que con un sistema, eh, digamos, parecido al de Cleros, o sea Cleros o sea eventualmente un competidor. Pero realmente es un entorno en el cual los sistemas tradicionales de justicia y hacen agua, porque están basados en principios jurisdiccionales, están basados en principios, digamos, de altos costos. Entonces, ellos tienen todo un mecanismo que le permite ser muy barato y muy eficiente y transnacional, en el sentido de que el foro por naturaleza de Cleros es un foro digital, ¿sí? El foro por naturaleza de los sistemas tradicionales de justicia o legales son foros jurisdiccionales nacionales y después se hacen globales a través de acuerdos internacionales como la Convención de Nueva York, que simulan de alguna forma que fuesen globales, pero no lo son nativamente, son acuerdos internacionales. Entonces, eso es un poco el cambio de paradigma, de ese mundo del arbitraje internacional tradicional a este mundo naturalmente global en el que creo trabajar y donde la blockchain, justamente por este carácter de ser global y ser transnacional, no conoce fronteras y por eso los jurados pueden ser de cualquier país, los casos pueden ser de cualquier país, porque Cleros no sabe que existen países. Cleros lo único que sabe es que hay cuentas de Ethereum y gente que las controla, nada más. Entonces, un poco eso es lo que se viene para el futuro del arbitraje y entonces, a medida que
que haya más parte de nuestras actividades que pasen en redes digitales como los metaversos, si se quiere, con o sin cascos, digamos, no importa a veces si hay un casco o no y cuán inmersivo sea. De todas formas, cuando más parte de la economía se vuelca hacia eso y además contratos digitales, más necesidad hay de sistemas como Cleros. Súper interesante. Incluso me parece también, digamos, importante que lo bajemos un poco más a tierra, ¿no? Porque también en México hubo una resolución, un conflicto en Cleros de un contrato de locación, que uno diría, bueno, pero ¿por qué no le querías ir a la justicia tradicional, ¿no? Es justamente por todos estos beneficios de los que veníamos hablando antes, o incluso Lemon también, ahora que hicieron una alianza con Cleros. Sí. Esos casos justo también son súper interesantes para quienes no están capaz tan involucrados en el ámbito de la blockchain y creen que esto no va a llegar a su día a día, por ahí firman un contrato de locación y también terminan resolviendo esa disputa a través de cleros, como cualquier otro sistema de arbitraje privado, digamos. Entonces, en este Sí, ámbito en ese también, aspecto, digamos, en el aspecto ese, digamos, si disputas de consumo, Cleros es perfectamente un sistema de arbitraje eh, privado de consumo, como ya existen. Tiene unas ventajas sobre otros sistemas, comparado con tiene desventajas también, pero, pero digamos que en ese aspecto, la ventaja de Cleros es que como es tan eficiente, puede dar arbitrajes a costos que son realmente muy, pero muy bajos y eso es muy conveniente para las empresas que necesitan un sistema de resolución externo para conflictos con clientes. total, súper interesante. Y bueno, para ir cerrando, te voy a hacer una última preguntita, que es si puedes decirme cuál crees o cuáles crees que van a ser como los desafíos más grandes que tengas, digamos, de acá a 5 años más o menos en este ámbito de la justicia descentralizada. El desafío más grande que tenemos en el corto plazo es el lanzamiento de Cleros 2.0, que es un sistema eh, mejor que el actual. El actual es del 2019, cuando todavía estábamos realmente en pañales el ecosistema de cripto. La versión nueva que vamos a lanzar ahora es mucho más barata. Antes creo que era demasiado costosa todavía porque estaba hecho en Ethereum y bueno, las transacciones, era muy caro hacer una transacción, entonces los costos eran decenas de dólares únicamente de transacciones. La nueva versión está hecha en un roll-up, que bueno, no voy a meter en la parte técnica, pero es 10x más barata. Puede elegir a los jurados con sistemas diferentes que te permiten elegir, quiero que mi jurado sea de tal país, o sea de tal comunidad, o sea tenga tales skills, cosas que no era posible hacer antes. Ese es el mayor desafío que tenemos en el próximo año. Y después, una vez que esté lanzado eso, en esa versión de que es mucho más flexible que la que tenemos actualmente, el desafío es, ok, ya tenemos la tecnología que queríamos construir desde que empezamos, ahora, ¿cuáles son los casos de uso en los que podemos aplicar esto? ¿Y en qué casos de uso esto realmente resuelve problemas reales y de manera mejor que competidores? ¿Y en qué casos de uso no? Porque creo que tampoco va a ser para todo. La gente lo que le pasa es que, bueno, como es como un sistema de justicia online, la gente inmediatamente empieza a pasar, bueno, vamos a usar esto para mandar gente presa. Em, digamos, muchos casos de uso obviamente no son para cleros. Entonces, un poco el desafío de los próximos años es entender dónde realmente agrega valor y dónde no. Entonces, eso va a ser lo que tengamos. Y de acá a 5 años, si más o menos las cosas salen como esperamos, lo que creo que va a pasar es que vamos a tener cleros siendo muy grande en algunos casos de uso y quizás habiendo desaparecido de otros en los cuales pensamos que era la que va, pero no era. Y bueno, eso es parte del aprendizaje que tenemos en construyendo cualquier proyecto nuevo, así que hacia ahí vamos. Total, súper interesante, porque aparte me parece que es algo que sucede no solo con Cleros, sino con la blockchain en general, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, ahora la blockchain la vamos a aplicar a todo. Y la realidad es que hay ámbitos en los cuales termina siendo más una desventaja que una Sí. ventaja como realmente debería ser. Así que súper interesante ese desafío que se viene de acá en adelante. Y bueno, me gustaría cerrar con una pregunta, digamos, más personal para vos, que nos cuentes cuál es tu libro favorito para conocer más a Federico y no tanto a Cleros en Uf, sí. libro favorito, tengo varios. La verdad es que cada vez que me preguntan esto en alguna entrevista, siempre digo es uno diferente aparte. Un libro que para mí fue muy bueno, que me encantó, se llama La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, que es un libro sobre la historia de las ideas políticas y de cómo desde el comienzo hubo una especie de eh,
competencia entre las sociedades cerradas y las sociedades abiertas, digamos, más democráticas y republicanas. Entonces, si te gustan esas cosas, es un libro que es muy bueno. Realmente eso es largo, son 2 tomos largotes, pero que para mí fue muy, muy bueno, muy influyente. Yo leo muchos ensayos, yo leo mucho, digamos, digamos, de política, bueno, porque lo que hacemos en el fondo también está muy vinculado con lo que es el governance. Entonces, digamos, puedo recomendar otras cosas. Por ejemplo, cuando era chico me gustaban mucho las novelas, sobre todo las novelas de ciencia ficción de Julio Verne, un poco toda viaje submarino y el viaje en el globo, todas esas cosas, novelas del siglo XIX me gustaban. Mucho. Julio Verne era uno de mis autores favoritos. Entonces también leí mucha ciencia ficción, tipo de, no sé, Orwell, leí H.G. Wells. Uno de mis libros favoritos es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que a veces si no lo leyeron, o sea, dejen lo que están haciendo y agárrenlo. Después, déjenme que a ver si les puedo hacer un par de recomendaciones más. Estoy pensando por temas ahora. También yo leo mucho también de economía. Si les interesa la economía y quieren aprender lo básico para empezar a formarse, o sea, la economía sirve para todo, no solamente para el tema de dinero, sino que sirve para aprender a pensar generalmente, porque es un método muy organizado y muy ordenado de pensar. Yo les recomiendo un libro que para mí es una maravilla, que se llama Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Es una explicación, Economics 101, para gente que no es economista y que no entiende nada. Te lleva en 150 páginas de nada a entender algo. Leí mucho también de Hayek, Camino de Servidumbre, digamos, un libro que ahora está de moda. Yo enseñaba sobre Hayek hace 15 años antes que el libertarismo sea cool, así que eso lo recomiendo también. Casi todo lo que escribe Hayek es medio denso, es verdad, a veces, pero para mí está bueno. Y después, última recomendación, así no me quedo toda la mañana, es La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. También es un libro que para mí fue muy influyente. También, bueno, como ya se habrán dado cuenta cuáles son mis ideas a través de las recomendaciones, pero bueno, nada, esas son cosas que vale la pena. Y si tienen otras ideas, también, bueno, lean un poco de estas, así las conocen y pueden criticarlas por lo menos. Total, siempre es interesante igual leer puntos de vista y perspectivas distintas para o mejorar tus argumentos o capaz darte cuenta que Sí. estabas re equivocado y que tendrías que haber ido por otro lado, que puede pasar también. Te recomiendo uno más, ya que lo mencionás. Dale. Mirá, hay un libro muy bueno de un alemán que se llama Schopenhauer, del siglo XIX, que se llama El arte de tener razón. Y son estrategias para, o sea, discutir en cualquier entorno y cómo dar vuelta a una discusión. O sea, ese también, si les gusta discutir, ese es muy bueno. Súper interesante, porque aparte si nos van a escuchar abogados, estoy segura que Sí, va a ser una de las recomendaciones que sigan. Así total. que bueno, Federico, la verdad que muchas gracias por haber participado de este episodio. Pasamos a hablar de justicia descentralizada, contar un poco de blockchain, contar cómo funciona Cleros. Así que súper contenta de haberte tenido y que nos hayas explicado todo esto porque estuvo muy, muy bueno. Así que nada, los esperamos en los próximos episodios. También sepan que si quieren sumarse a la comunidad, pueden sumarse a nuestra comunidad de WhatsApp. En todas nuestras redes, @Mujeres en Derecho, van a encontrar nuestra comunidad para que puedan unirse y puedan participar. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.